Nunca fui de perderme en la cordillera. No es una jactancia de experto, ni un alarde de valentía. Es simplemente que siempre confié más en los fríos algoritmos de un mapa que en la traicionera intuición del instinto humano. Siempre creí que los senderos eran líneas inamovibles, que la montaña, aunque hostil, era predecible si se le estudiaba con rigor. Ese fue mi primer error, un error silencioso que se gestó mucho antes de poner un pie en la nieve. Había subido muchas veces a sectores poco transitados. Me atraía en las rutas que el tiempo había borrado, senderos que las guías modernas omiten por considerarlos peligrosos o irrelevantes. Me gustaba esa sensación, casi religiosa, de caminar por lugares que parecían haber sido olvidados, no abandonados, sino borrados de la memoria colectiva, como si el mundo hubiera decidido dejar de pensar en ellos para que dejaran de existir. Esa vez llevaba un GPS viejo, un modelo grueso, de carcasa plástica golpeada y pantalla monocromática. Era lento, muy lento, pero me gustaba su honestidad. Funcionaba sin señal de celular, sin internet, dependiendo solo de los satélites que orbitan allá arriba, en el vacío. O eso creía yo. A mitad de la subida, el aire se volvió denso. El silencio de la altura empezó a pesar en mis oídos como si el cielo estuviera descendiendo. Saqué el dispositivo para confirmar mi posición. Mientras la pantalla parpadeaba con esa luz verde enfermiza, apareció algo que no estaba antes. Un punto marcado en el mapa. Un icono pequeño, cuadrado, perfectamente definido. Un refugio. Tenía nombre, Refugio San Gabriel Bajo. Tenía coordenadas exactas, grabadas con una precisión que me hizo dudar de mi propia memoria. Y lo más inquietante, lo que hizo que el pulso se me acelerara sin motivo aparente, el GPS indicaba que estaba a menos de 1 kilómetro de mi posición actual, justo detrás de la siguiente quebrada. Me detuve en seco. El viento silbó entre las rocas, un sonido largo y agudo que pareció una advertencia. Conocía esa zona como la palma de mi mano. Había estudiado registros históricos de hace 20 años. En ninguna parte, absolutamente en ninguna, se mencionaba un refugio en ese punto, ni activo, ni abandonado, ni una ruina de piedra. Simplemente no existía. Pensé, con esa lógica desesperada del que no quiere asustarse, que era un error del software, un archivo residual, una mala carga de datos, quizás el eco de una ruta de otro excursionista que se había filtrado en mi memoria interna. Seguí caminando, no por necesidad de descanso, sino por esa curiosidad malsana que nos empuja a asomarnos al borde de un precipicio. A los 10 minutos de marcha forzada, bajo un cielo que se volvía del color del plomo, lo vi. No apareció de golpe. Primero fue una línea recta que rompió el caos natural de la ladera. Luego una sombra con ángulos demasiado perfectos, demasiado humanos para ser una roca. Finalmente la estructura se reveló por completo. Una construcción baja, hecha de madera oscura, casi negra, y piedras del mismo tono que la montaña. Estaba incrustada en la pendiente de una forma antinatural, como si la cordillera la hubiera tragado a medias y luego, en un arranque de asco, la hubiera escupido de vuelta. El refugio existía, y no era una ruina. No estaba derrumbado, no estaba cubierto con la nieve, no parecía antiguo, pero tampoco nuevo. Tenía esa cualidad de las cosas que están fuera del tiempo, como si hubiera sido construido hace un siglo
y hace 5 minutos al mismo tiempo. La puerta era de un roble pesado, sin pomo, solo una manilla de hierro oxidado. Estaba cerrada. Golpeé una vez. El sonido fue seco, absorbido de inmediato por la inmensidad del paisaje. Golpeé otra vez, más fuerte. Nada. Solo el crujir de la madera bajo el frío. Me acerqué a la entrada y noté un detalle que me heló la sangre. No había huellas, ni una sola marca en la nieve que rodeaba el refugio, ni antiguas ni recientes. La superficie blanca estaba intacta, lisa como un sudario. Era como si el refugio no hubiera sido nunca usado, o como si nadie, absolutamente nadie, pudiera llegar hasta ahí, excepto yo. Probé la manilla. Estaba rígida, congelada por los años. No se movió ni un milímetro. Pero entonces, desde el otro lado, algo hizo presión. No fue un golpe, no fue un sonido claro de pasos, fue la sensación táctil, vibrante, de que alguien o algo estaba apoyado del otro lado de la madera, sosteniendo la puerta con todo su peso para evitar que yo entrara, o para evitar que algo saliera. Retrocedí un paso, tropezando con mis propios pies. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz sonó pequeña, ridícula frente a la mole de piedra. Silencio absoluto, un silencio que parecía tener oídos. Rodeé la estructura buscando una respuesta. Encontré una ventana pequeña, casi a ras de suelo. Estaba cubierta por una tabla de madera mal clavada. La moví apenas unos centímetros, lo suficiente para que un hilo de luz grisácea penetrara en la oscuridad interior. Miré. No había muebles, no había estufas, no había mochilas olvidadas, solo paredes desnudas. Y nombres, miles de nombres. Estaban tallados en la madera, uno sobre otro, en un caos frenético. Algunos nombres estaban tan desgastados por la humedad que apenas eran sombras. Otros parecían frescos, con la viruta de madera aún colgando de los surcos. Había fechas junto a ellos: 1964, 1982, 2010. El más antiguo que alcancé a descifrar databa de los años 60, pero el más reciente, ese me obligó a cerrar los ojos y respirar hondo para no perder el conocimiento. Era mi nombre completo, tallado con la misma letra irregular y desesperada que los demás, y junto a él, una fecha que me hizo tambalear, una fecha de hace 7 años. Sentí un frío que no venía de la atmósfera. Era una certeza de que mi realidad se estaba deshilando por las costuras. Me repetí que estaba cansado, que la altura me estaba causando alucinaciones. Alguien podía haber leído mi nombre en algún lado, pero yo nunca me había registrado para esta ruta, nunca había venido aquí. Revisé el GPS con manos temblorosas. El icono del refugio San Gabriel Bajo había desaparecido. La pantalla mostraba solo el vacío de la montaña. Pero cuando abrí el historial de mi recorrido, el mapa trazaba una línea que me heló el alma. Mostraba que yo había llegado a ese mismo punto exacto docenas de veces en los últimos años. Y lo más aterrador de todo, mostraba que nunca, en ninguna de esas veces, había vuelto por el mismo camino por el que llegué. ¿Has sentido alguna vez que un lugar te estaba esperando? A veces los mapas muestran más de lo que queremos ver. ¿Alguna vez has encontrado algo en un sendero que no debería estar ahí? ¿Un edificio? ¿O una marca que desapareció en cuanto apartaste la vista? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos saber si alguien más ha visto el refugio San Gabriel, o si la montaña ya ha empezado a borrar tus huellas también.
Si te atreves a seguir explorando estos límites, dale like y suscríbete. No todos los relatos regresan del umbral.